¿Y si el mayor enemigo de tu patria no viste uniforme militar, sino corbata y una sonrisa amable? Durante décadas, Burkina Faso creyó que la amenaza venía de lejos. Tanques cruzando fronteras, soldados armados, explosiones lejanas. Pero el peligro más letal no hizo ruido. Caminaba por los mismos pasillos del poder, firmaba contratos, posaba para las cámaras. Su mejor arma era la confidencialidad y el campo de batalla, las oficinas del propio Estado. Mientras la gente sobrevivía a golpes de Estado y ataques terroristas, una red oculta de espías e infiltrados crecía en las sombras. No necesitaban disparar ni una sola bala, bastaba vender secretos, manipular decisiones y debilitar al país desde adentro. El enemigo no llevaba bandera extranjera, sino pasaporte local y acceso total al gobierno. En este clima de sospecha, Ibrahim Traoré estaba a punto de destapar la traición más grande de la historia moderna. Con apenas 36 años y rodeado de dudas, notó lo que otros no veían: expedientes filtrados, pactos secretos subastados al mejor postor, traidores disfrazados de patriotas. Cada acto de sabotaje era una puñalada invisible al futuro de Burkina Faso. Lo que Traoré reveló no solo sacudió a su país. El impacto de su valentía cruzó fronteras y estremeció a toda África. Porque desenmascaró una verdad incómoda. El verdadero enemigo podía sonreír, brindar por la patria y al mismo tiempo traicionar en secreto. La independencia podía morir en silencio, sin un solo disparo. Ignorar al enemigo invisible significa perder soberanía, recursos y dignidad sin advertirlo. La batalla ya no era solo contra ejércitos, sino contra la traición disfrazada de cooperación. Burkina Faso estuvo a punto de perderlo todo sin darse cuenta. Para entender cómo surgió esta amenaza silenciosa y por qué Traoré arriesgó todo para enfrentarla, debemos conocer el contexto de Burkina Faso y la naturaleza de esta nueva guerra. Antes de que Traoré se convirtiera en símbolo de resistencia, Burkina Faso ya era un tablero marcado por la injerencia extranjera y la lucha interna. Para comprender la magnitud de la traición, primero debemos mirar cómo se forjó la identidad y el destino del país. No todos los enemigos empuñan armas a la vista. Algunos cruzan fronteras disfrazados de aliados, ocultos tras palabras suaves y promesas diplomáticas. Durante muchos años, Burkina Faso fue ejemplo de fortaleza ante golpes de Estado y oleadas de terror. Su pueblo resistió desafíos que habrían quebrado a cualquier otra nación. Pero mientras el mundo observaba los combates, una amenaza más profunda se abría paso en la sombra. El adversario más peligroso no era un ejército ni una milicia. Era invisible. Diplomáticos, empresarios y funcionarios que decían buscar el bien común, pero servían intereses extranjeros. Vestían trajes, sonreían en las reuniones y firmaban acuerdos. Sin levantar sospechas, filtraban información clave a potencias foráneas. Su misión era minar desde adentro. Cada dato entregado era una bala silenciosa contra la soberanía nacional. Fabricaban rumores y escándalos para presentar al país como fallido e ingobernable. Así, justificaban intervenciones externas y debilitaban la confianza en las instituciones. La estrategia era tan sutil como letal. Si Burkina Faso caía en ese juego, perdería su independencia y sus riquezas quedarían expuestas al saqueo. El objetivo final era quebrar el espíritu de su pueblo y abrir la puerta a nuevas formas de dominación extranjera. Mientras la superficie mostraba estabilidad, por debajo se libraba una guerra de infiltrados y traiciones. Cada error era usado como excusa para sanciones o amenazas, siempre bajo el disfraz de ayuda internacional. Lo más grave, la red de traición no venía solo de fuera. Había cómplices dentro del propio país, infiltrados en el corazón de la nación, esperando el momento de actuar. Solo hacía falta una chispa para encender la resistencia y desenmascarar a los traidores. Esa chispa llegaría de un lugar inesperado. ¿Qué sucede cuando el enemigo ya se ha instalado dentro de tus propias murallas? El mayor peligro para Burkina Faso nunca fueron ejércitos avanzando ni detonaciones en la frontera. El verdadero enemigo
se deslizó en silencio, disfrazado de funcionario, con saludos amables y sonrisas que ocultaban veneno. La primera señal fue apenas perceptible. Documentos secretos y estrategias militares comenzaron a filtrarse. Pronto, informes reservados aparecían impresos en periódicos occidentales antes de llegar siquiera a las manos de los ministros. Era la huella inconfundible de una red de espías anidada en el corazón del gobierno. Las investigaciones destaparon la verdad. Agentes formados por potencias extranjeras habían infiltrado ministerios y embajadas. Con ellos colaboraban burkineses seducidos por promesas de riqueza o parcelas de poder, dispuestos a traicionar a su país por beneficios personales. La estrategia del enemigo era precisa: sembrar caos desde adentro y alimentar la imagen de Burkina Faso como un estado colapsado, incapaz de autodirigirse. Cada escándalo filtrado y cada noticia manipulada era una bala disparada contra la credibilidad nacional, preparando el terreno para justificar una intervención extranjera. Pero la traición interna resultaba más letal que cualquier invasión. Porque cuando el veneno circula por tu propia sangre, la desconfianza contamina todo: el gobierno, el ejército, hasta el espíritu de la gente. La estabilidad del país y la fe en la revolución tambaleaban, amenazando con derrumbarse. En ese ambiente enrarecido, Ibrahim Traoré comprendió que la verdadera batalla por la soberanía se libraba en las entrañas del propio Estado. Había que extirpar el cáncer antes de que matara a la nación. Y fue entonces cuando decidió dar un golpe que transformaría para siempre la historia de Burkina Faso. Pero la pregunta crucial era: ¿cómo limpiar un sistema infectado sin destruirlo todo? Traoré apostó por una jugada arriesgada, consciente de que el futuro del país dependía de cada paso. Cuando todo parecía perdido, solo quedaba resistir y golpear donde menos lo esperaban. Mientras las miradas del mundo seguían la crisis, Ibrahim Traoré no se limitó a desenmascarar a los espías que operaban en las sombras. Fue más allá. Desmanteló la narrativa manipulada que pintaba a Burkina Faso como un estado fallido y al borde del colapso. Cada revelación no solo exponía a los traidores, sino que desenmascaraba la estrategia extranjera para socavar la nación desde dentro. Entonces Traoré lanzó la llamada purga silenciosa. Sin ruido, sin anuncios, comenzaron los arrestos precisos, las expulsiones de diplomáticos y la eliminación metódica de redes de traición incrustadas en ministerios y oficinas clave. Oficiales que parecían intocables hasta días antes, de repente desaparecían del escenario político. No hubo espacio para la indulgencia. Cada infiltrado era un peligro existencial para la soberanía. Pero la batalla no se libraba solo entre despachos y cárceles. Traoré comprendió que el control de la narrativa era una cuestión de vida o muerte. Por eso empezó a hablarle directamente al pueblo, sin intermediarios, evitando la manipulación de los medios extranjeros. Sus discursos se convirtieron en llamados urgentes a la unidad y la vigilancia. El enemigo no siempre viene de fuera, a veces lleva nuestro propio rostro. El efecto fue inmediato. La resistencia de Burkina Faso, antes vista como un acto desesperado, se empezó a transformar en símbolo de dignidad para toda África Occidental. Otros países miraban, algunos en silencio, otros con admiración. La idea de que un pueblo podía desafiar siglos de injerencia y purgar la traición interna inspiró a movimientos y líderes más allá de sus fronteras. Sin embargo, Francia y la CEDEAO no tardaron en reaccionar. Lanzaron amenazas veladas, sanciones económicas y una presión diplomática asfixiante sobre el gobierno de Traoré. La economía sintió el impacto del aislamiento. Cuentas congeladas, comercio paralizado, el futuro nacional pendiendo de un hilo. El precio de la resistencia era inmenso. Cada decisión de Traoré aumentaba el aislamiento internacional y elevaba el riesgo de una intervención militar. Pero para él, rendirse significaba entregar no solo el oro y la tierra, sino la dignidad de todo un pueblo. Burkina Faso eligió enfrentarse al abismo antes que volver a ser peón de intereses ajenos. Lo que comenzó como una purga silenciosa
pronto se transformó en un grito de independencia que atravesó fronteras y desafió el viejo orden. ¿Cómo respondería Traoré a la amenaza de una nueva intervención? ¿Hasta dónde llegaría el precio de la libertad? ¿Qué revela un país pequeño capaz de desafiar imperios enteros? La lección de Burkina Faso va más allá de los cañones y los uniformes. Nos enseña que el arma más poderosa no siempre es visible. Es la narrativa. Quien controla la historia, controla la percepción global, y con ella, el destino de naciones enteras. Ibrahim Traoré lo supo desde el inicio. La amenaza principal no estaba solo en los ejércitos extranjeros, sino dentro. Una red de infiltrados, informantes y traidores, moviéndose en las sombras del poder. Por eso, cada discurso directo al pueblo y cada verdad revelada eran ataques frontales contra la manipulación extranjera y la complicidad local. Pero enfrentarse al enemigo interno fue lo más doloroso. Descubrir a quienes vendían información, purgar a los que actuaban para intereses ajenos, significó tomar decisiones que desgarraron al país. Sin lealtad interna, cualquier resistencia se vuelve frágil, y la soberanía es solo una ilusión. Defenderse exigía sacrificios. Incluso si implicaba romper lazos y asumir pérdidas profundas. La transformación de Burkina Faso no solo fue militar o política, sino simbólica. Al desnudar sus propias heridas y desafiar el relato impuesto, inspiró a otros países africanos a mirar sus cadenas invisibles. El eco de su resistencia cruzó fronteras, encendiendo la pregunta: ¿cuánta autonomía estamos dispuestos a reclamar? El precio de la dignidad nacional puede ser altísimo: aislamiento, sanciones, amenazas. Pero el costo de la sumisión es mayor aún. Perder el derecho a escribir el propio destino, renunciar a la voz colectiva y a la libertad real. La batalla por la soberanía no se libra solo en los campos, sino también en las mentes y los corazones. Si ignoramos estas lecciones, seguiremos atrapados en la maraña de la manipulación y la dependencia. El futuro de África Occidental depende de reconocer que el enemigo no siempre llega con uniforme. Muchas veces ya está adentro, disfrazado de aliado. Pero, ¿cómo se enfrenta un pueblo a la traición cuando ésta se esconde bajo máscaras familiares? El siguiente capítulo revela el costo humano de la resistencia y el verdadero significado de la lealtad. Burkina Faso desafió siglos de dominación, negándose a ser solo una víctima. Si ellos pudieron, ¿por qué otros no habrían de intentarlo? La historia enseña que los mayores peligros no siempre llegan como ejércitos a la frontera. Las amenazas más letales se esconden en las sombras. Infiltrados, espías y traidores, saboteando la soberanía desde dentro. Ibrahim Traoré identificó a ese enemigo invisible. No solo lo señaló, sino que lo enfrentó con una determinación que transformó a su país en símbolo de resistencia africana. Su guerra fue, ante todo, contra la traición interna que durante décadas había debilitado el corazón de la nación. La independencia verdadera no se logra solo derrotando invasores externos. Se conquista al purgar a quienes, desde el poder, sirven a intereses extranjeros. Traoré demostró que la batalla crucial se libra en los despachos y en la narrativa, no solo en los campos de batalla. Hoy, el destino de la independencia africana depende de algo más profundo: la capacidad de ver, resistir y actuar ante amenazas invisibles. Si las sociedades no cuestionan el relato oficial ni identifican a los verdaderos enemigos, seguirán atrapadas en agendas ajenas. Lo que está en juego es el destino de Burkina Faso, la dignidad colectiva, el control de los recursos y la esperanza de que otros países encuentren inspiración para reclamar su propio destino. La historia de Traoré deja una pregunta sin respuesta. ¿Quién controla realmente el futuro de África? Y sobre todo, ¿quién tendrá el coraje de resistir en silencio para no perderlo todo? Pero para comprender realmente la magnitud de la amenaza invisible, veamos ejemplos históricos que demuestran cómo la infiltración y la traición han cambiado el rumbo de naciones enteras. Un caso paradigmático
es el de Irán en 1953, cuando la Operación Ajax, liderada por servicios secretos extranjeros con ayuda de aliados locales, derrocó al gobierno elegido de Mohammad Mossadegh. Lo hicieron no solo con militares, sino con rumores, campañas de desprestigio y sobornos a funcionarios internos. El resultado fue décadas de sumisión a intereses ajenos y el saqueo de recursos energéticos. En América Latina, durante la Guerra Fría, la CIA intervino repetidamente en países como Chile y Guatemala, usando redes de informantes y traidores internos para desestabilizar gobiernos y justificar golpes de Estado. El método era siempre el mismo: infiltrar, dividir, manipular desde dentro y luego intervenir como salvadores. En el África contemporánea, la República Democrática del Congo sufrió una de las peores traiciones internas cuando, tras la independencia, líderes locales colaboraron con potencias extranjeras para eliminar a Patrice Lumumba, el primer ministro que soñaba con una África libre de injerencias. Estos ejemplos históricos demuestran que la amenaza invisible no es nueva. Los imperios, incapaces de conquistar por la fuerza, optan por infiltrar y corromper desde el interior. Es una guerra silenciosa, pero no menos devastadora. En el caso de Burkina Faso, la infiltración no solo buscaba información militar, también apuntaba al oro, los minerales estratégicos y los recursos esenciales que sostienen la economía nacional. Empresas multinacionales, disfrazadas de inversores, han intentado manipular licitaciones y contratos, apoyándose en funcionarios corruptos que vendían el futuro del país por unas monedas. La traición interna se manifiesta de múltiples formas. Un ejemplo concreto es la manipulación de las redes sociales y los medios locales por agentes pagados para difundir noticias falsas, sembrando dudas sobre la legitimidad de los líderes y la viabilidad de la resistencia. Esta guerra informativa puede desmoralizar a la población y paralizar la acción colectiva. En un escenario hipotético, imaginemos que un ministro de Economía, seducido por la promesa de un puesto en una organización internacional, comienza a filtrar datos sobre las reservas de oro y los planes presupuestarios de Burkina Faso. Al hacerlo, debilita la posición negociadora del país ante bancos y organismos globales, y expone vulnerabilidades que pueden ser explotadas por adversarios. Otro escenario plausible: un alto mando militar, temeroso de perder privilegios, pacta en secreto con embajadas extranjeras para retrasar operaciones clave contra grupos terroristas. Cada minuto perdido, cada información filtrada, puede costar vidas y territorio. Frente a estos desafíos, ¿qué puede hacer un pueblo? ¿Qué pasos concretos pueden tomarse para proteger la soberanía desde dentro? Primero, fortalecer la transparencia y la vigilancia ciudadana. Los burkineses, y cualquier sociedad, deben exigir acceso a la información pública, auditorías independientes y procesos claros para la toma de decisiones. Segundo, promover la educación cívica y la conciencia histórica. Cuando la población conoce su propia historia y comprende los patrones de manipulación, se vuelve menos susceptible a la propaganda y la infiltración. Tercero, construir redes de confianza y control interno en las instituciones. Esto implica seleccionar funcionarios no solo por su competencia, sino por su lealtad y compromiso con los intereses nacionales. Existen modelos exitosos, como el sistema de contralorías múltiples implementado en países nórdicos, que minimizan la posibilidad de corrupción y traición. Cuarto, proteger la narrativa nacional. Traoré lo entendió. Si otros cuentan tu historia, pueden justificar cualquier intervención. Burkina Faso inició campañas para recuperar su memoria, honrar a sus mártires y difundir los logros de su resistencia. Esta batalla simbólica es tan vital como la militar. Quinto, fomentar la cooperación regional basada en la honestidad y el respeto mutuo. La experiencia de la Unión Africana, aunque imperfecta, muestra que la unidad puede resistir presiones externas si se basa en valores compartidos y vigilancia interna. A nivel internacional, es esencial diversificar alianzas y evitar la dependencia excesiva de una sola potencia. La experiencia de Etiopía
que negoció con múltiples actores globales para evitar el aislamiento, sirve de ejemplo de resiliencia y autonomía. Por último, es clave el rol de la juventud. Los jóvenes burkineses, al igual que en las revoluciones tunecina y sudanesa, deben ser protagonistas en la defensa de la soberanía, usando nuevas tecnologías para vigilar, denunciar y construir alternativas. La resistencia de Burkina Faso no es solo militar ni política, es también cultural y moral. Significa recuperar el orgullo, reconstruir la confianza en sí mismos y rechazar las cadenas invisibles de la manipulación. No será fácil. El precio seguirá siendo alto. Pero la historia demuestra que los pueblos que reconocen y enfrentan a sus traidores tienen una oportunidad real de escribir su propio destino. La pregunta final permanece, abierta pero cargada de esperanza. ¿Quién se atreverá a mirar detrás de la máscara, a descubrir al verdadero enemigo y a defender la independencia, aunque esto signifique enfrentarse a los suyos? Solo aquellos pueblos que asumen este reto pueden romper el ciclo de la dominación y abrir el camino a una libertad auténtica. Burkina Faso ha dado el primer paso. ¿Quién lo seguirá?